Con la inteligencia artificial, yo puedo desarrollar programas de capacitación personalizados en términos, no quiero sonar exagerado, pero en términos de minutos. Si tengo una estructuración y tengo un backing suficientemente documentado, y ahí retomo lo que nos decía el profesor Sergio cuando hacíamos investigación tecnológica. Lo que yo tengo que tener es ese backing actualizado. Todas las referencias documentales, todo el soporte documental debe estar muy bien estructurado para que cuando lo necesite lo pueda tomar. Entonces, la inteligencia artificial hoy es la principal herramienta que nos puede ayudar a hacer el manejo de la gestión de conocimiento. De eso, casualmente, el próximo jueves voy a hablar en InnovaLab de cómo hemos logrado nosotros hacer innovación organizacional y gestión de conocimiento con herramientas muy básicas de inteligencia artificial. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones y experiencias con personas que han remado en Arequipe. Ya llevamos más de 60 episodios compartiendo con líderes, emprendedores, emprendedoras, sus historias de innovación y cómo puedes llevarte cosas prácticas para aplicarlo en tu organización, incluso en tu vida. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Aparte, siempre digo esto en todos los episodios, pero realmente los invitados que tenemos son increíbles. Y es un amigo y colega que trabaja en innovación, donde vamos a hablar un poco de gestión del conocimiento, que está muy relacionada con estos temas de innovación. Y para eso tenemos a Jorge Jiménez. Jorge, hace mucho no te digo Jorge. George, cuéntales a todos quién es Jorge Jiménez. Jorge Jiménez es un contador público que nunca ejerció la contaduría, que lleva muchos años trabajando en una empresa estatal, en la empresa de licores de Cundinamarca, eh, que por cosas del destino en algún momento asumió la responsabilidad de ser el jefe de producción y en ese momento conoció el tema de desarrollo de producto y empezó a estudiar todo lo relacionado con innovación. Y, y nada, ya ahí en el camino, pues tuvimos el gusto de conocernos haciendo una maestría, la maestría en gerencia de innovación en la Universidad Externado. Pues previo a eso yo tenía un par de posgrados más eh, en otras áreas totalmente diferentes, pero pues la innovación es lo que ha regido mi vida en los últimos 10 años. Entonces, pues aquí estamos aportando al ecosistema, que es lo más importante para fortalecer el país en el tema de innovación. Eh, Trabajando innovación en mi compañía, apoyando al ecosistema también como mentor en temas de innovación bajo programas de la Cámara de Comercio que son una cosa pues súper bonita. Y nada, y agradeciéndote por la invitación, Santi. Bueno, George, les cuento tal cual como dice Jorge, yo llegué a la entrevista de la maestría y estabas tú y estaba Alejo. Yo decía, uy, estaba maestrías de vikingos, barbados, de gente, dos manes gigantes, así, yo, uy. Pero realmente después de que te conocí, dije, no, este man es increíble, es una persona muy única por su forma de ser, ¿sí? Entonces, yo quiero que empecemos este podcast haciendo doble clic en eso. Aterrizaste en el mundo de la innovación y ¿qué te encontraste? O sea, te dijeron sea jefe de producción, pero si uno ve cargos, dice jefe de producción, eso no habla directamente de innovación. Entonces, ¿cómo fue esa llegada ahí? Resulta que siendo jefe de producción en la compañía, tuve la responsabilidad de participar en un cuerpo colegiado no muy bien estructurado en la compañía, que era una mesa técnica de innovación. Nos reuníamos a hablar de lo que iba a ser el progreso o la ampliación simplemente del catálogo o del portafolio de la compañía. Entonces, me di cuenta que si bien veníamos haciendo eso durante, hace pues toda la vida, porque la compañía tiene más de 100 años y ha tenido productos de todo tipo, pues no lo estaba haciendo de una manera metodológicamente muy organizada. En ese momento empiezo yo a leer, a estudiar, a aprender un montón, sobre todo de la experiencia. Y ahí es donde ese, ese temita de gestionar el conocimiento, pues empezó a generar como raíz en mí. ¿Por qué? En mi compañía, eh, cuando yo llego a la compañía hace muchísimos años, solo había una persona que conocía la fórmula para hacer el aguardiente néctar. Ya te ¿Solo imaginarás los uno? riesgos O sea, en una de todos. Que en una compañía solo una persona tuviera el conocimiento más importante de la compañía. Entonces nos dimos a la tarea o participé en un equipo en el que asumimos varios roles para de alguna manera dinamizar todo ese conocimiento y que se empezaran a trabajar en varios proyectos que gracias a Dios han dado frutos muy buenos. Entonces te puedo contar que desarrollamos un producto
que tiene un reconocimiento que ningún licor en Colombia ha recibido. Nosotros recibimos en el año 2018 un reconocimiento al mejor licor del año otorgado en Bélgica, frente a 400 productos de todo el mundo y recibimos ese reconocimiento. ¿Qué evalúan ahí? Consistencia de producto, presentación de producto, calidad, proceso, un montón de cosas. Entonces, eso fue impulsando a que la compañía fuera evolucionando en el tema de innovación y a tratar de organizarse. Después de eso, pues ya el rol en la compañía fue cambiando, pasé al área comercial y en el área comercial, pues aún entendiendo las variables del mercado, pues la alarma de decir tenemos que seguir innovando y tenemos que innovar de una manera muchísimo más dinámica, pues eso me lleva a tomar otro tipo de decisiones y a estudiar en otras áreas. Entonces, digamos que así llegamos a la innovación. Hoy, para contarte algo, sin salirnos mucho del tema, es en la compañía se innova en tres cosas, porque tenemos que cerrar un círculo que es demasiado amplio y es innovamos desarrollando producto, innovamos gestionando conocimiento y innovamos haciendo más eficiente el desarrollo de las operaciones, o sea, haciendo innovación organizacional. No en muchas compañías, porque casi en todas limitan a vamos a innovar haciendo productos y dejan el conocimiento y lo organizacional a un lado como después hacemos eso. Y creo que eso ha sido un aspecto relevante en lo que ha sido el progreso de la organización. George, tengo una pregunta que nunca te he hecho y es, tú, o sea, y perdón si es imprudente, pero me parece interesante y es, tú estás innovando en una compañía, o sea, yo lo estoy pensando como imagínate que nos lo llamen, oiga, sea jefe de innovación de una empresa de cigarrillos, ¿sí? Pues que tiene algo por detrás que puede ser, obviamente hay indulgencia y recreación, pero ¿cómo te conectas tú con el propósito de una empresa de hacer licor que puede pues, tener externalidades negativas? Ese dilema ético, recuerdo tanto, lo tuve en el primer examen en una materia cuando hice un posgrado en la Universidad Externado sobre auditoría. Yo tengo un posgrado en auditoría y me acuerdo tanto que un compañero me decía, ustedes tienen un discurso de pagan un impuesto para que los perdone la sociedad por el mal que le hacen a la sociedad. Claro, el licor, como los juegos de suerte y azar en este país, son los que subsidian la salud y la educación en este país. Eh, el licor es algo que ha existido pues, en la humanidad hace muchísimos años. ¿Qué estamos haciendo nosotros por compensar eso? Primero, que el impacto ambiental, y cuando digo ambiental no es solo ecológico, sino humano, sea menor, desarrollando campañas de consumo responsable. Y segundo, dentro del hábito de consumo, pues dando productos que tengan un menor impacto negativo en la salud, pensando siempre en qué, en el exceso. Entonces, si tú ves la compañía se innovó y se cambió, a ver, un claro ejemplo es, los aguardientes hace 20 años tenían 29 grados y tenían azúcar. Entonces, había una historia siempre, o un relato del médico le decía a la persona, bueno, usted ya no puede tomar aguardiente, tome whisky. ¿Quiere tomar algo? Tome whisky, porque ese no le va a generar tantos problemas de salud. Pues nosotros tuvimos un cambio, entonces hicimos aguardiente sin azúcar y bajamos los grados. Entonces, esa indulgencia es hoy realidad, o se ha materializado en la compañía en ese proceso de desarrollar productos que generan un consumo más prolongado, más recreativo y, y que de alguna manera afecta menos a la salud. El último producto que lanzamos, o el penúltimo producto que lanzamos, que es el Nectar Sugar Free, pues casualmente en el proceso de desarrollo con una de las grandes multinacionales de sabores y esencias que tiene presencia en este país, pues encontramos que a una variación en unos tipos de moléculas que tienen nuestras esencias, el efecto post-consumo era menor. Eso quiere decir que vas a poder, de alguna manera, tener un mayor disfrute sin que tu cuerpo tenga esa reacción fisiológica ante el exceso. Desafortunadamente somos una sociedad de exceso, entonces siempre estamos trabajando enfocados en lo que vamos a lanzar no es solo que genere un número en ventas, sino que genere un menor impacto en la salud de los consumidores. Ah, sí, sí, tú me has contado lo de los colegios y me parece, es muy interesante, ¿no? O sea, como que por un lado se vende, pero eso tiene pues unos beneficios, no sé. Me cuestiono un montón, pero bueno, entremos en materia del capítulo. George, ya tuvimos un capítulo de gestión del conocimiento, pero creo que se queda corto para todo lo que tiene esta temática. Entonces, si quieres, empecemos, que nos cuentes, porque si a mí me dicen, oye, alguien experto en gestión del conocimiento, yo pienso en ti. Pero también cuando le pregunto a la gente o veo en las diferentes organizaciones de los clientes que hablan de gestión del conocimiento, todo el mundo habla de algo diferente. Entonces, ¿qué es la gestión del conocimiento, George? A ver.
Yo veo la gestión de conocimiento como el tejido que conecta el activo intangible, valioso y estratégico de una organización. Y por eso mencioné el tema del señor que tenía la fórmula del aguardiente. Eh, ¿Qué me encuentro yo en el tiempo y por qué empiezo a estudiar de este tema y por qué mi tesis de maestría está enfocada en el desarrollo del modelo? Eh, en algún momento, digamos que pude divisar que había información crítica, muchísima, en muchísimas áreas o en muchísimos espacios en la organización, pero que estaba centralizada en unas pocas personas y que no había ninguna conexión. ¿Qué riesgos trae eso? Muchísimos. Riesgos inherentes estratégicos es que pues tomar decisiones teniendo en cuenta solo una parte de la información, pues nos puede llevar a otras. Y cuando uno trabaja en una empresa estatal, una empresa pública, debes entender que los recursos que se asignan, pues son recursos públicos y tú eres responsable del buen uso de esos recursos. Entonces las decisiones que tomas siempre las debes tomar basadas en una certeza, de alguna manera, tomada o de datos o de teoría o de experiencia. Entonces lo que intentamos empezar a hacer en la organización fue conectar todos esos elementos. Esa conexión en las organizaciones y en las muchas que he podido de alguna manera asesorar en estos últimos 5 años, 6 años, están generando conexiones estratégicas realmente para muchas cosas. Primero, para evitar riesgos de pérdida de conocimiento, y eso lo aprendimos asesorando a una compañía de abogados, en donde los que eran más, los que se veían como más relevantes o más pilosos en sus tareas, se los llevaban siempre las compañías más grandes. Entonces allá había una pérdida y una fuga, porque la pérdida era el conocimiento que traían estos chicos pilosos que acababan de salir de la universidad, que llegaban de universidades extranjeras con un montón de conocimientos y de visiones totalmente renovadoras, pero las grandes compañías tenían el poder económico para llevárselas. En algunos casos se perdían conocimientos muy estratégicos eh, y nadie asumía una responsabilidad al respecto. Entonces, de alguna manera, lo que pensamos es, y lo que venimos trabajando es, hay una responsabilidad estratégica en que el conocimiento en la compañía esté en toda la organización y va más allá de la cultura. Es un tema de responsabilidad en los roles y se va desde el proceso onboard de una persona en la compañía, en la que ya no solo procuramos que cumpla con los conocimientos, sino que además tenga unas competencias y tenga una actitud. Ese es el conocimiento que estamos buscando nosotros en la organización. Y es una organización estatal y tenemos un manual de funciones muy estricto que se debe cumplir y tenemos unos objetivos de una oficina y todo eso. Cuando llevamos eso a las empresas privadas, ¡boom! Les abrimos los ojos a muchos así, venga, sí, no habíamos pensado en traer, qué sé yo, un ingeniero muy piloso que supiera de este tema, pero tal vez él tenía esos conocimientos, pero no tenía las competencias para desarrollar una actitud, porque además requería de una actitud para poder canalizar ese conocimiento dentro de la organización. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha llevado a trabajar y a definir en Jorge Jiménez lo que es la gestión de conocimiento. Es la herramienta estratégica primordial que debe tener una organización. George, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo he mencionado varias veces en el podcast y tuvimos un profesor que escribió un paper que fue, pucha, yo lo amo, que es el profe Sergio, que al final la conclusión es la innovación depende de qué tanto se comparte el conocimiento. Y eso que estás diciendo es Eso. que si uno se empieza a ver, estamos hablando de lo que normalmente se llama el know-how, ¿no? Que está pues prostituida esa palabra, pero estamos hablando de eso, lo que sabe hacer la compañía. Y de hecho, yo preparando este podcast empezaba a ver como, oiga, vea, por ejemplo, ahorita que hablamos tanto de tecnología, la definición de tecnología es aprovechamiento práctico, lo que estás diciendo, del conocimiento científico. Entonces, la tecnología es conocimiento, ¿sí? Entonces, el conocimiento está en todos lados, pero cuando tú dices, listo, monté un sistema de innovación, monté un sistema de gestión del conocimiento, cuéntanos cómo empezaste a hacer esto en la organización, como con tips y cosas porque algo que creo que nos pasa mucho a los que trabajamos en innovación es listo, diseñamos el sistema diseñado y es listo, y ahora cómo, ahora cómo esto lo vuelvo parte del día a día, qué acciones voy a hacer para que esto se vuelva pues ya algo implementado y no solo diseñado. Mira que afortunadamente en ese momento coincidió con un ejercicio académico que estábamos realizando nosotros en la maestría. La profesora, la profesora que nosotros tuvimos de gestión de conocimiento nos mostró una herramienta y era una gran matriz. Cuando yo me pongo a investigar sobre el origen de esa gran matriz que ella nos mostraba, pues encontré que la función pública o una organización del Estado, una institución pública a nivel estatal nos exigía
condiciones muy parecidas. Entonces son herramientas que hemos venido integrando que se toman de otros países. Y lo que decimos, ok, vamos a hacer un plan piloto. ¿Cuál es la primera herramienta que nos decía? Hagamos un levantamiento de un mapa de conocimiento. Necesitamos saber qué conocimientos hay en la compañía. Y ahí entendimos dos cosas. En las organizaciones hay dos tipos de conocimiento, uno tácito y uno explícito. El explícito, compañías como la mía lo tienen supremamente documentado. Mi compañía tiene certificación ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, estamos trabajando en la 27000, ya tenemos el sello de buenas prácticas de innovación, vamos por la 58000, la 5801 ya, la tenemos al 100%, pero resulta que tener toda esa información y todo ese contexto se tenía que documentar de alguna manera y reportarlo a la función pública. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el conocimiento explícito, el que ya estaba comentado, pero había uno que era la experiencia de la gente, el know-how de cada persona, el aporte, ¿sí? Esa aplicación de la actitud y la competencia mezclada con el conocimiento y llevada a una labor o a un rol. Y eso en muchas de las organizaciones, me atrevería a decir que en la mayoría de las organizaciones, pues difícilmente lo documentan. Entonces nosotros utilizamos una herramienta que existe y que se llaman los mapas de conocimiento. No sé si te acuerdas que alguna vez hicimos una prueba con Daniel Mesa y en Looker Studio hicimos un mapa de conocimiento para poder de alguna manera estandarizar ese ejercicio. Pues ese ejercicio es una herramienta tan poderosa que hoy dispara en las organizaciones en las que yo he podido apoyar procesos para realizar selección de personal, para hacer procesos onboard, para hacer procesos de capacitación, para hacer procesos de reinducción, para hacer procesos de especialización. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú entiendes todo lo que necesitas, cuando construyes toda esa red, sabes lo que necesitas, sabes lo que tienes y sabes en qué debes fortalecer, pues es más fácil asignar los recursos a eso. Y cuando sabes la información que tienes, que ya no solo son datos, sino que es una información que ha sido procesada, que tienes un archivo por allá de lecciones aprendidas de errores o de cosas buenas que pasaron en tus proyectos, pues es muchísimo más fácil tomar decisiones de casos o de situaciones que tienen cierto grado de similitud. Eso en la estrategia ayuda un montón, porque ya no lo dejamos solo al complejo del hipo, ¿no? Es a lo que dice el que más gana, o sea, casi siempre al CEO de la organización. Si no lo dejamos es bajo un criterio estratégico, siguiendo un método científico y metodológicamente comprobado. El conocimiento ha surgido y ha pasado por toda la organización, se tiene documentado. Miren, aquí está este sustento, ahora sí, tome usted la decisión. Eso es Nonaka Takeuchi, ¿no? Eso también lo vimos en la maestría, que eso existe hace mucho tiempo también, pero uno lee el paper y uno Los dice, oiga, 60. esto tiene, sí, o sea, uno ve el paper y dice, oiga, esto tiene demasiado sentido, pero no se hace. Después del diagnóstico, o sea, ¿qué empezaste a hacer para llevar ese conocimiento tácito a que generara valor en la organización? Hay un trabajo de cultura organizacional y de gestión de cambio muy importante. Y en eso lo que hicimos desde la oficina de innovación. Nosotros somos una oficina que depende directamente de la gerencia. Se llama Oficina Asesora de Innovación. Nosotros simplemente tomamos como nuestro aliado principal, que debió haber sido así desde el comienzo, la sugerencia de talento humano, y le dijimos, necesitamos hacer una gestión de cambio y vamos a hacer un plan piloto en una de las áreas de la organización. Y en esa área de la organización vamos a cambiar ciertas dinámicas que en la organización se venían haciendo de una manera muy mecánica. Entonces, en la organización se hacían unos comités semanales y en esos comités las personas decían qué hacían. Entonces el jefe lo único que hacía era hacer un seguimiento a tal personaje tiene esta tarea, en qué grado la está cumpliendo, no la está cumpliendo, qué dificultad, ok, ya la cumplió, esta es su nueva tarea. Pero todo el mundo sabía qué estaba haciendo el otro, pero ni cómo lo estaba haciendo, si necesitaba apoyo o si podía aportar a eso. Y lo que hicimos fue en un área hacer un plan piloto para decir, venga, tal vez yo no soy la persona experta en temas X, pero puedo aportar en temas metodológicos que usted con el conocimiento y con la metodología que yo le puedo aportar se puede hacer de una mejor manera. O alguien decía, yo tengo una idea para mejorar un proceso en otra área y así empezó ese plan piloto a crecer en la organización. Hoy nosotros en la organización tenemos un mapa de conocimiento de todas las áreas. Tenemos un plan institucional de capacitación cuyo insight principal es ese mapa de conocimiento, donde determinamos los riesgos, las necesidades, donde determinamos cuáles son realmente esos puntos críticos que se deben tratar y cuál es el conocimiento que debe fluir de una manera más o menor acelerada, si de alguna manera se puede pues, llamar así. George, tiene mucho sentido, sí, porque yo he visto organizaciones que capacitan, pero, o sea, como a todo el mundo le siguen dando Excel y no están viendo como cuál es el conocimiento que tú dijiste ahorita, crítico del hoy y el crítico del mañana, ¿no? Como qué capacidades deberíamos empezar a desarrollar, pues, para ser sostenibles en el tiempo.
Te pregunto, ¿qué Es, te salió mal de ese plan piloto? ¿Qué salió mal en ese proceso? eh, lo que siempre sale, lo que siempre es más difícil. Las personas que llevan muchos años en la organización creen que les están preguntando qué hace para cambiarlos. Entonces, lo cultural es un choque. Miércoles, decirle a una persona, venga, ¿usted qué hace y por qué lo hace así? ¿Y por qué no lo hace así? Y, y usted tiene un backup a quien le ha enseñado lo que usted sabe. Entonces todo el mundo entra con una prevención supremamente marcada frente a ese desarrollo. Ahora, el claro ejemplo de eso es que hoy la población de la organización es una población en un 80% joven, jóvenes renovada, y muchos de los conocimientos que en algún momento se pudieron blindar, pues quedaron en poder de esas nuevas generaciones, pero en su momento fue muy difícil y sobre todo con las personas del área técnica. Entonces la persona que sabía del manejo del blending, de las tafias para fabricar el ron, pues era una persona ¿Qué es que blending? ¿Qué es blending? vivía la mezcla, Ya, el ya, ya, ron se ya. fabrica es una combinación de varios elementos que se llaman tafias. Es como hacer una mezcla, es como hacer sí, la Alquimia. combinación de los, es la magia. Esa persona era él el que sabía. Y entonces al inventario en una bodega enorme que nosotros tenemos con barriles, pues él era el único que sabía qué estaba en cada barril y qué características tenían. Y esos tienen unas características fisicoquímicas que se valían en el laboratorio con unos equipos, pero él era la única persona que podría llegar a tener un reconocimiento humano, por decirlo así, de cuál era la que podía llegar a servir en el momento de preparar, porque nuestros productos tienen que ser por reglamentación completamente homogéneos. Entonces, digamos que para que esa persona le pasara el conocimiento al que quedaba, pues fue algo muy, muy complejo. Es más, tuvimos el problema que en algunas áreas tuvimos dificultades y las personas salían pensionadas y la empresa tenía que asumir ese riesgo de cómo seguir desempeñando eso sin alterar, digamos que el funcionamiento de la organización. Claro, como siempre dicen, lo más difícil es las personas, sus expectativas y sus miedos también, porque obviamente, sí, tal cual, yo me imagino la persona así dicen, oiga, venga, a ver, cuente bien qué es lo que hace, y dice, uy, güey, o sea, supervivencia se activa inmediatamente y dice, uy, no, acá me van a sacar, pues no cuento nada porque no tengo ese incentivo que tiene que ver con lo que dices de cultura. Eso me parece increíble porque eso pasa mucho en muchas organizaciones donde la gente no quiere compartir las cosas porque es como su forma de ser indispensable de cierta manera y como de tener continuidad en ese trabajo. Y que salió muy bien, George. Que salió muy bien, Santiago. Yo creo que el reconocimiento, el aprendizaje y el democratizar para nosotros como institución pública lo que veníamos haciendo. Nosotros lo hicimos de una manera desprevenida y, vuelvo y te digo, fue mi trabajo de tesis, lo hicimos de manera desprevenida y después empezaron a invitarnos a que les contáramos qué era lo que estábamos haciendo en ese tema, porque para muchas compañías fue muy llamativo que una empresa pública estuviera logrando hacer ese tipo de cosas. Eso salió supremamente bien. ¿Qué otra cosa internamente nos salió muy bien? El que tuviéramos nuevos insights para nuestro plan institucional de capacitación. Entonces, como tú dices, ya las dos capacitaciones al año para manejar PowerPoint y Excel, pues ya no. Ahora necesitamos capacitaciones más estratégicas. Esas capacitaciones operativas hoy obedecen a personas que tienen conocimiento en un área y van y comparten ese conocimiento con otras personas. Entonces, la democratización del conocimiento se está dando allá de manera natural y a veces convocamos a las personas, si tú conoces de este tema, ven, ayúdanos, hacemos unas jornadas y hacemos unas capacitaciones. Entonces, nos estamos dando cuenta que mucha gente de manera voluntaria está aportando a la organización más allá de lo que le toca y está cambiando todo un paradigma, todo un mito que existía en la organización. Yo me limito a hacer lo que tengo que hacer, hago de lo que sé hacer y que nadie aprende a hacer lo que yo sé hacer porque si no me quitan de mi rol. Y creo que eso pues está mandado a recoger. George, ahí tú lo montaste como un sistema de gestión del conocimiento o eso estuvo dentro del sistema de gestión de innovación, porque ahí mencionaste gestión del cambio, gestión del conocimiento, gestión de innovación que están ahí como entrelazadas, pero no sé si hay un sistema de gestión del conocimiento como independiente, o sea, cómo funciona eso. No, en este momento es una parte de nuestro sistema de gestión de innovación. A ver, ¿qué pasa en la compañía? Nosotros tenemos un sistema integrado de gestión. Por normativa, por ser una entidad pública, entonces nosotros además tenemos, digamos que una estructura, todo está supremamente reglamentado y documentado, entonces todos son actos administrativos, o sea, resoluciones y para esto y para lo otro. Pero en la práctica y de la manera técnica, como lo enfocó la Oficina de Planeación en la organización, pues bajo la norma ISO 9001 construimos teniendo en cuenta
digamos que caracterizando algunos de los conceptos que nos daba la función pública, nuestro sistema integrado de calidad. Y entonces todos los sistemas somos como un bracito del sistema de calidad. Todos estamos interconectados. ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Y dentro de nuestro sistema integrado de gestión, nosotros tenemos una parte del sistema de gestión de conocimiento. Ahora, ¿en qué estamos trabajando para eso? El proyecto que nosotros le presentamos el año pasado a la gerencia general es que para el año 2026 realicemos la primera auditoría para certificarnos en la norma ISO 30401, que es la del sistema de gestión de innovación, de conocimiento. Entonces, a eso estamos, a tener un sistema adicional al sistema de gestión de innovación, un sistema de gestión de conocimiento. Y en eso estamos trabajando, digamos que de manera fuerte ahora con talento humano en la compañía. ¿Cuáles son los componentes, George? ¿Cómo se ve un sistema de gestión de conocimiento? Pues Santiago, mira, siendo prácticos, el cumplimiento de la estructura bajo la norma ISO, cuando tenemos ISO 9001 y cuando tenemos la 5801 al 100% como la tenemos, te podría decir que llevamos el 40% adelantado. Lo otro ya son planes específicos y desarrollos estratégicos de algunos objetivos que se plantean al comienzo. Pero cuando uno tiene un sistema de calidad ya estructurado, construir los otros sistemas, digamos que es muchísimo más fácil. Ahora, algo que le aprendí yo a un buen profesor que tuvimos en la maestría es, a veces los sistemas de calidad nos limitan y lo que hemos procurado es abordar eso no como una limitante, sino como una base muy sólida, como una base, esa base científica para decir estamos haciendo esto y cuando nos dicen, "¿Pero cuál es el soporte de lo que están haciendo, hombre? Estamos haciendo basados en esta teoría, pero vamos muchísimo más allá. Entonces, en este momento, digamos que estamos estudiando particularmente una documentación que obtuvimos de Icontec para lograr, digamos que, anticiparnos a lo que sea el desarrollo de la auditoría de nuestro sistema de gestión de conocimiento. George, ¿cómo se mide? ¿Cuáles pueden ser los indicadores de ese sistema de gestión de conocimiento? Porque cuando los empiezo a pensar es como, uy, yo como no es tan fácil medir qué tanto nuevo conocimiento generado es más fácil, ¿no? Como publicaciones o si sacamos patentes, ustedes que me imagino que sacan patentes o fórmulas y todo eso, eso es más fácil, pero por ejemplo en transferencia me cuesta un poco más pensar cómo uno, cómo mide que está gestionando bien el conocimiento. Con el apoyo de la Oficina de Planeación hemos logrado que nuestros indicadores superen la tradicional o el tradicional indicador de cumplimiento de tantas personas fueron capacitadas. Esos indicadores de hace 30 años ya no los estamos mirando. Lo que estamos mirando es, y el enfoque que nos está dando, digamos que las nuevas tendencias en gestión de conocimiento es qué tan útil está siendo ese conocimiento que está llegando a un área. Ok. Y es, midiendo los resultados de esa área, estamos viendo qué tan útil ha sido el programa de gestión de conocimiento en esa área, minimizando riesgos, obteniendo logros, conectando al objetivo estratégico de la compañía. Entonces no estamos midiendo cuántas personas capacitamos, qué tanto conocimiento, es más, ni siquiera qué tanto conocimiento nuevo estamos generando. Y eso que nosotros el año pasado empezamos un trabajo enorme y documentamos todo un tema de las necesidades de investigación al interior de la compañía, que es algo que exige la norma. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos además una limitante y hay que ser estos. No en todas las organizaciones tenemos personal destinado solo a investigación. Vamos a extraer a las personas en un espacio de tiempo para que puedan desarrollar ciertas actividades de investigación. Pero desafortunadamente no, la organización en este momento no se puede dar el lujo de decir vamos a destinar a estas personas a investigación. ¿Qué estamos haciendo además para medir eso? Estamos aprendiendo de las otras organizaciones que trabajan también muy fuerte en gestión de conocimiento, más como colaboradores o como guías o como patrocinadores de la gestión de conocimiento que como ejecutores para desarrollar esos indicadores. Entonces, todos los indicadores que estamos construyendo nosotros ahorita son estratégicos. ¿Qué tanto sirvió en un área? ¿Qué tanto aportó al desarrollo de los objetivos? Y todo eso realmente cuantificable. O sea, esos indicadores de cumplimiento nosotros hemos procurado obviarlos de nuestro sistema de gestión de innovación y ahora en el de conocimiento. Sí, eso que mencionas es muy importante porque uno al principio, yo cuando planteé mis primeros indicadores eran los peores indicadores de un sistema de gestión de innovación porque era número de personas formadas en innovación y eso generaba cero cosas. Entonces, ahí lo que dices es
lo que nosotros hablamos en prototyping, que es como el return of intelligence, el impacto del conocimiento, de la transferencia, adquisición, socialización de ese conocimiento, pero aplicado a todas las áreas, ¿no? Porque es transversal, es que es muy raro porque uno dice, oiga, gestión del conocimiento es como un área de tecnología, todas las áreas usan tecnología, todas las áreas están generando conocimiento y me parece bien interesante eso, George. Y te quiero preguntar porque el otro día estaba dándole una conferencia al Invías y decían, no, es que innovar en lo público es dificilísimo. Y yo pensaba como, no, pero, o sea, porque hay organizaciones que sí. ¿Cómo has hecho tú? Yo tampoco entiendo muy bien por qué hay unas que están como encarceladas y no pueden hacer nada y otras que sí lo logran como la empresa de licores de Cundinamarca. Pues ahí hay que hacer un análisis bastante grande y es que las empresas públicas tienden a ser muy cuadriculadas por muchas dinámicas, a veces, si bien que digamos que ocurren al interior, pues no obedecen a su funcionamiento normal. Y es, los líderes en las organizaciones públicas tienen una elevada rotación, entonces difícilmente ves continuidad en un proyecto. Su efectividad tiene que ser muy evidente o representar un interés particular muy esencial para, digamos que, el Estado, por mencionarlo así. Entonces esa rotación a veces interrumpe esos proyectos que sabemos que la innovación y la gestión de conocimiento no es un tema de una carrera de 100 metros, esto es una maratón, esto es más una carrera de resistencia. La innovación es un tema de resistencia, de ser consistentes, de ser disciplinados, de hacer un cambio en el chip. Pero cuando tú tienes un gerente en una organización y vienes trabajando súper bien en innovación y te cambian el gerente y llega otro que piensa radicalmente diferente, es un retroceso enorme. Y en las empresas públicas suele pasar porque ese cambio a veces no es solo de una percepción profesional, sino a veces hasta ideológica. Entonces, en algunas instituciones, si la persona pertenece a uno u otro grupo ideológico, pues su forma de ver cómo debe ser el buen funcionar del Estado cambia, pues va a ser difícil. Ahora hay muchas empresas muchísimo más grandes que tienen un interés por innovar, digamos que muy marcado. Conocen organizaciones estatales de no sé, yo conocí, la DIAN tiene un espíritu de estar cambiando y de estar mejorando y va más allá de temas tecnológicos, es temas de innovación de verdad, de raíz, humanos, orgánicos, súper chévere. Que es fácil, ¿no? Pues es más difícil, no sé, en la DIAN habrán 10.000 personas por todo el país. El manejo cultural de eso es ser supremamente complejo. Entonces, pues hay dificultades ideológicas, operativas, hasta tecnológicas, porque además también seamos claros, la asignación de recursos para la innovación en Colombia no es algo que sea de los primeros renglones de los presupuestos, ni siquiera en las grandes compañías privadas. Entonces, más en las públicas, cuando el manejo presupuestal siempre es algo de vamos a apretarlo, vamos a medirlo, vamos a limitarlo. Eso tal vez dificulta un montón eso. ¿Cómo se maneja cuando, por ejemplo, en uno público, yo tuve muchos proyectos que literal es como, listo, lección aprendida, esto no funcionó, pero alguien podría pensar como, uy, listo, eso fue una pérdida de plata, pero en realidad no, porque era un experimento, pero ¿cómo se maneja eso en lo público que tú quieres iniciar un proyecto y algo no funciona y ya dices, listo, no, aquí este proyecto ya, hipótesis descartada, siguiente, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Pues, Santi, yo lo que te puedo decir es que en la organización somos muy cautos y somos demasiado metodológicos para lograr sacar avante un proyecto. Vuelvo y te digo, son recursos públicos. Si yo planteo un proyecto, digamos, a nivel de la organización y el proyecto no da los resultados que es, desafortunadamente el Estado, lo decía el gobernador alguna vez hace poco en un discurso en el Hub de Innovación del Distrito, decía, en este país cuando el Estado trata de innovar y no logra, entonces se gana es una investigación, entonces los funcionarios dicen, no, pues yo mejor no hago nada, porque si me voy a ganar una investigación de la Procuraduría o me voy a ganar un juicio fiscal, pues mejor no hago eso. ¿Qué hacemos nosotros? Somos muy metodológicos. Nos basamos siempre en información verificable, confirmable. Siempre tenemos un sustento para poder desarrollar, digamos que ese tipo de actividades por la responsabilidad social que tiene en este momento la organización. Nosotros, vuelvo y te digo, lo que generamos de recursos son destinados a la gobernación de Cundinamarca o son destinados a la salud y la educación Claro. en el país. Mira que el sistema está mal diseñado, ¿no? Entonces es como para la gente quiere en lo público innovar, pero eso que acabas de decir es, pues, es contraintuitivo también de por qué hacerlo y por qué no. Entonces, pues aprovecho el podcast, George, para felicitarlos porque
Y eso que mencionabas también, yo alguna vez vi una conferencia del gerente, que creo que sigue siendo el mismo, ¿o no? No, 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 ya no ¿Ya no es? es. Típicamente, pero bueno. Pero estaba muy convencido de la temática. De hecho, cuando estabas lanzando... espero que haya una continuidad, sí me parece súper importante. En una organización que tú entras a asesorar, ¿quién es el responsable de gestión del conocimiento? ¿Quién se lleva esa batuta? Es que a veces, o sea, decir si hay un área específica que debe ser la responsable sería un error, porque depende de cada organización. Depende de la cultura y de la intención de innovación o de la actitud frente a la innovación en una organización. Vuelvo y te digo, la gestión de conocimiento es el tejido de las organizaciones innovadoras. Si quieres innovar, tienes que potenciar en lo que sabes hacer. Si quieres innovar en lo que no sabes hacer, pues debes traer talento para hacer lo que no sabes hacer. En una organización, un líder de gestión de conocimiento puede ser el responsable del área de talento humano, en otro puede ser el líder del área de tecnología, en otro puede ser el líder del área de innovación, si existe un área de innovación, qué sé yo, no sabemos. Cada empresa tiene como un core diferente de cómo quiere que su cerebro funcione. Entonces, ¿qué sí me parece que debe hacer uno? Es tratar de hacer una evaluación de la cultura o de la estructura o de los roles de la organización y saber hacia dónde quiere ir la organización estratégicamente para saber a quién asignarle ese rol. Me parece lo más responsable decir siempre debe ser estar, no. Ahora, ¿de quién siempre debe tener apoyo? Obviamente de talento humano. Y en algunas organizaciones ni siquiera existe talento humano. Vemos la sugerencia administrativa y hay todo un rol administrativo enfocado en una parte y es medio cerebro y allá todo lo organizacional está allá. Pues lo que sea, pero que apoye al desarrollo, a la asignación o a la ejecución de actividades que empiecen a o que ayuden a permear todo este tema de conocimiento en la organización. Entonces, decir una sola área, pues creo que no aplicaría para todo el mundo. Es lo mismo parecido a un área de innovación, ¿no? Que a veces vemos que surge en un área de producción, a veces surge en un área de talento humano y así. George, ¿qué no hacer en gestión del conocimiento? No hacer, ¿Qué no hacer? ¿qué no hacer? No utilizar tecnología es algo que no se debe hacer. La tecnología y los avances que estamos teniendo nos han facilitado, yo te puedo decir que del cielo a la tierra, en 5 años lo que nosotros hemos hecho en gestión de conocimiento en la organización. Eh, amo poder utilizar muchas herramientas digitales, poder integrar muchas herramientas de inteligencia artificial que me han ayudado a... nosotros tenemos un eslogan en la organización y es antes de automatizar, vamos a sistematizar. Y esa tarea de sistematización ya la hemos venido trabajando de una manera muy juiciosa. Ahora empezamos a automatizar ciertas cosas. Y la automatización no quiere decir que las personas no tengan una participación integral y activa en el proceso. Simplemente van a tener un apoyo que los haga más eficientes. Entonces, para mí, el no utilizar las herramientas que tenemos hoy disponibles, pues me parece el error en gestión de conocimiento y en todo. De acuerdo. De hecho, te iba a preguntar eso. ¿Cómo se ve la gestión del conocimiento en un mundo de inteligencia artificial? Pues mira, el uso de inteligencia artificial te voy, te voy a hacer la explicación con las tres tendencias como que están ahorita más en boom en temas de gestión de conocimiento. Hay una cosa que se llaman los gráficos de conocimiento. Entonces, Knowledge tú Graph. conociste los mapas de conocimiento, el ejercicio que hicimos con Daniel en Looker. Entonces, hoy antes eran los mapas, entonces eran esas hojas de cálculos llenas de datos. Hoy se generan con herramientas de inteligencia artificial generativa muy básicas, grafos de conocimiento. Esos grafos de conocimiento se convierten en unos dashboards enormes, estratégicos para una organización. Entonces, la inteligencia artificial, y estoy hablando de utilizar herramientas de las más sencillas. Ahora, en la gestión de conocimiento, los espacios de colaboración o de co-creación de conocimiento, la centralización de eso con herramientas de inteligencia artificial, o sea, Notion, pues a mí me solucionó el 30% de todos los problemas, porque es que yo ahora tengo un archivo, tengo mi diccionario, mi bitácora centralizada en un punto a la que todos los usuarios de la organización pueden consultar y sobre las cual puedo disparar un montón de cosas, desde generar un correo o activar una necesidad de un programa de capacitación o dar un documento de consulta en un momento estratégicamente importante. Entonces, hoy, digamos que si un subgerente en un proceso, en la realización de una junta directiva, quiere consultar un documento para mirar unos datos que son antecedentes para la toma de una decisión, pues la encuentra en un cerebro de una herramienta que es muy sencilla de utilizar. Eso es lo que nos está proporcionando la inteligencia artificial. Y la otra es, esos procesos de capacitación antes eran muy generalizados. Con la inteligencia artificial pues yo puedo desarrollar programas de capacitación personalizados en
términos, no quiero sonar exagerado, pero en términos de minutos. Si tengo una estructuración y tengo un backing suficientemente documentado, y ahí retomo lo que nos decía el profesor Sergio cuando hacíamos investigación tecnológica. Lo que yo tengo que tener es ese backing actualizado. Todas las referencias documentales, todo el soporte documental debe estar muy bien estructurado para que cuando lo necesite lo pueda tomar. Entonces la inteligencia artificial hoy es la principal herramienta que nos puede ayudar a hacer el manejo de la gestión de conocimiento. Me De hace eso, muy casualmente, feliz. el próximo jueves voy a hablar en Innovalab de cómo hemos logrado nosotros hacer innovación organizacional y gestión de conocimiento con herramientas muy básicas de inteligencia artificial. Bueno, Eso, esto sale, esto, o sea, si cuando ustedes estén escuchando esto, mañana Jorge va a dar esa capacitación junto con la Cámara de Comercio para que la revisen, porque me hace muy feliz, George, que me digas que una empresa del Estado usa Notion. O sea, me da esperanza, porque aunque no es una herramienta de inteligencia artificial directamente, que es lo que está pasando con muchos productos, Canva no es una herramienta de inteligencia artificial, sino le ponemos capacidades, es que lo que dices es impresionante. O sea, ahí todo lo que tienes mira, todo, todo. hoy todo lo estamos potenciando con herramientas de inteligencia artificial. Y yo por eso casi nunca hablo de inteligencia artificial, sino de herramientas digitales. Detrás de la mayoría de cosas que estamos usando hoy hay algo de inteligencia artificial. Y recuerdo tanto, es más, recuerdo lo que dice Alejandro, tu socio, y es la potencia de los datos se está moviendo el mundo de una manera, es entender cómo funcionan esos datos y cómo están funcionando las cosas para sacarle el mayor provecho a esas herramientas. No, pues me parece espectacular. No se pierdan ese webinar. Eh, de hecho, voy a buscarla, voy a dejarles el enlace para que se puedan escribir desde la descripción del episodio. Y George, ya para pasar a la tercera parte del podcast, que son unas preguntas más generales, cuéntanos en esos 20 años que llevas en la empresa de licores de Cundinamarca, si yo te digo, ¿cuál es la remada en Arequipe más berraca que te has pegado? ¿Cuál fue? Primero, te corrijo, Santi, no son 20, son 29. ¿29? Bueno, Desde que estaba más haciendo la Arequipe. práctica, desde que estaba haciendo la práctica en la universidad, yo ingresé a la organización y he pasado por todas las áreas. Solo me falta un área digamos que por estar, que es el área jurídica en la organización. De alguna manera nos hemos procurado convertir en esos activos valiosos para la organización. ¿Qué ha sido siempre lo más difícil? Manejar ese componente político en la cultura de la organización. Es lo más difícil. Nunca he sido una persona ni de política. Respeto mucho. La política es algo que está presente en muchas cosas, en todos los lugares, así no tengamos nada que ver con política, las decisiones políticas en este país permean todo, pero cuando estamos hablando de actividades que son estratégicas o técnicas y en algún momento vimos toma de decisiones netamente bajo el amparo de un criterio político, pues eso me parecía súper difícil. Afortunadamente, digamos que algunas de las cosas han cambiado, pero sigue siendo algo muy difícil para mí, pues entender eso. Ahora es una dinámica, pues desafortunadamente normal o parecida normal de algunas de las instituciones. Entonces siempre hemos dado ese toque de hacernos amigos, no ver, nunca he visto como enemigos, pero tomo la frase de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. He podido afortunadamente trabajar de la mano con todas las gerencias de turno, he procurado bajo mi enfoque muy amplio del conocimiento y siempre pensando en que la empresa tiene que mejorar y que tiene que modernizarse, trabajar muy cercano a las gerencias de la organización. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero pues ahí vamos. Bueno, te digo, no, 29 años es toda una vida. Creo que tú tienes 29 años, ¿no? Yo tengo 30 años. O sea, yo estaba naciendo y tú estabas ya ahí un año Ah, no, yo ya tenía un año y tú ya estabas ahí en la Bueno, empresa. imagínate. En esos 29 años, George, si te pudieras devolver en el DeLorean de Marty McFly, 29 años atrás y darte un consejo para el más joven Jorge entrando en innovación, ¿qué consejo te darías? Eh, Me hubiera enfocado más en temas de innovación mucho más temprano, ¿sabes? Mi primer acercamiento con la innovación fue cerca del año 2012, 13 años, hace 13 años. Y me hubiese gustado estar antes, porque creo que la empresa requiere de una evolución que todavía es, y hay que cambiar cosas desde la base para poder lograr esos, digamos que esa evolución. Y es centrarme más en eso. Vuelvo y te digo, uno después de hacer dos posgrados y estudiar un montón de diplomados en los que
digamos que doy gracias, la organización me apoyaba en eso y mi aporte fue siempre lo que iba aprendiendo, darle a la organización. Pues creo que el tema de la innovación desde muchos aspectos hubiese sido más oportuno haberlo trabajado desde mucho antes. Ya a estas alturas, pues digamos que seguimos en la lucha, afortunadamente tenemos algo de credibilidad en la organización y el apoyo, afortunadamente, de todas las administraciones, pero me gustaría que ser un poquito como más, tener más ímpetu desde el comienzo, trabajar más fuerte desde el comienzo en este tema, porque creo que eso es, pues eso es el futuro. Esto no es, va más allá de la palabra de moda de hace 7 8 años. No, de acuerdo, de acuerdo. George, si a ti te llegara la empresa de tus sueños, aparte de la empresa de licores de Cundinamarca, o sea, la de tus sueños, así como la que te imagines, y te llegan y te dicen, Perdóname que no te escuché bien. imagínate que llega la empresa de tus sueños, o sea, la que sea, y te dicen, Jorge, tú vas a ser el gerente de innovación, ¿tú qué haces los primeros 3 meses? Yo que hago los primeros 3 meses. Creo que es algo supremamente claro y es que siempre he basado que el éxito, como en las relaciones amorosas, está en conocer y en entender. El entendimiento es planeación estratégica. Hay que ser muy estratégicos en el desarrollo de la innovación. He conocido personas muy talentosas que han llegado a tener ideas muy buenas, pero en su afán de proyectar todo eso, creo que se desdibujan porque cuando esas ideas no están tan conectadas con el espíritu de la organización, o puede ser que están conectadas con el cerebro, pero no con el corazón de la organización, pues es difícil de que avance. Si llegara a una empresa así, lo primero que debe hacer, digamos que cualquier persona que trabaje en innovación, es entender cómo funciona la organización y para dónde quiere ir. Ese corazón, creo que todo está conectado con el corazón, con la actitud, con lo humano de la innovación en una organización. Entonces creo que lo primero que tendría que hacer, tal vez no me demore 3 meses en entender a una organización, pero haría eso y haría que el equipo con el que yo trabajara entrara o compartiera conmigo la visión que tiene de eso y construyéramos todos ese speech poderoso, ese primer discurso motivante como lo están haciendo ahora, que es un tema de marketing y si te das cuenta, todos hacen lo mismo, entonces tienen su super pantalla a los Steve Jobs gigante atrás y ponen una frase y con esa frase hacen una explosión de un montón de conceptos y toda la organización dice, wow, estamos tocando el futuro. Creo que eso es lo que hay que hacer en las organizaciones en tema de innovación. ¿Cuál es una frase célebre que tú tienes, George? Una frase célebre, yo tengo dos frases y suenan un poquito acartonadas. Una es una frase de mi papá y es que mi papá siempre me ha dicho, solo hay una manera de hacer las cosas y es la manera correcta. Y no es tan sesgada ni es tan radical como pareciera. Porque a veces lo correcto es lo que intencionalmente creamos como la meta que queremos lograr. Y no estoy hablando de, vuelvo, te digo, no es algo ético ni moral, sino lo correcto es, venga, si, y me voy a lo ñoño. Si hay una metodología que lleva, no Naka Takeuchi, lleva años comprobada, verificada, modificada, amplificada, alimentada, voy a tratar de descubrir cuál es el punto débil de esa teoría o de ese modelo para inventarme el modelo Jiménez, pues no tiene sentido. Eso es uno. Y el otro es el que le propusimos a la organización y es, en este momento, antes de automatizar, hay que sistematizar y sistematizar es entender lo que hay detrás, cómo funciona y para qué me va a servir. Eso es sistematizar. Uy, esa me encantó, George, porque de hecho muy probablemente te cite ahí, porque a veces nos llegan como, venga, metamos la inteligencia artificial a un proceso ineficiente. Entonces eso es automatizar la ineficiencia y se termina teniendo más dolores. George, ¿qué le dirías a los líderes de innovación que escuchan este episodio que están remando en Arequipa? El conocimiento es algo que se debe democratizar y el conocimiento en todas las cosas. Lo que hacemos bien es lo que debe, de alguna manera, divulgarse en el ecosistema de innovación, porque tenemos que hacer patria. Toda la vida me has escuchado diciendo esa palabra. Yo soy un completo convencido de que todos los profesionales deberíamos a este país aportarle algo de lo que sabemos. Es como prestar un servicio militar como profesionales. Entonces, todo el conocimiento que debemos hacer, todo el conocimiento que tenemos, lo debemos hacer fluir en las organizaciones o afuera. Hay que democratizar. Colombia tiene que cambiar. Ya la competencia, nosotros lo vimos en un sector en donde la competencia es muy fuerte, pero ya la competencia no es de tratarse mal ni de hablar mal del uno del otro. Es de mirar, es como mi sector se fortalece, el sector, no mi empresa, porque es que las condiciones macroeconómicas que manejan en un país, o por lo menos nuestro país, pues están afectando sectores completos. Entonces, si el sector X no se une y no se fortalece, pues viene el sector X de afuera
y chao el sector. Entonces creo que es eso, hay que democratizar lo que sabemos, hay que compartir lo que sabemos y hay que seguir aprendiendo todos los días. Me he puesto a la tarea de, de seguir estudiando, de leer mucho, de entender lo nuevo, de hacer esa vigilancia tecnológica para saber lo que está pasando afuera. Los papers, es absurdo la cantidad de papers en un tema, en el tema que te interese, enfócate. Todos los días puedes encontrar 3 o 4 documentos muy interesantes que te pueden ayudar a mejorar la visión que tienes de eso. Entonces, es eso, el conocimiento es algo que tiene que estar en constante movimiento y hay que compartir. Eso es como la colección de discos que tengo. Si no la comparto, pues no tiene sentido. Para mí solo, va, lo chévere es sentarse y compartir eso. Creo que la innovación debe ser algo así. George, me encanta lo que dijiste del servicio militar. Debería ser un servicio de los que hemos tenido la oportunidad de ser profesionales y tener cierto tipo de experiencia. De hecho, este podcast es eso. Nosotros de acá no llegan clientes, sino es un homenaje a los invitados. Y también es una forma de que los Jorges hace 13 años, los Santiagos hace 8 años empezando en innovación, pues tengan de dónde agarrar y capitalizar esos aprendizajes de otras personas. Y sin duda, George, pero sin duda, si nosotros no hacemos eso, como país estamos en un problema bastante grave. Por eso o sea, me caes muy bien porque uno dice, ay, no, la gente no, o sea, uno ve cuando alguien tiene una curiosidad intelectual. De hecho, el otro día me mandaste un libro, Santi, léete este libro y mira esto y mira lo otro y lee los papers y eso es donde empieza a surgir nuevamente gestión del conocimiento y eso es lo que permite que se generen muchas conversaciones y mucho valor. Entonces, George, te quiero agradecer por el podcast, por la amistad también, por los referidos que nos has enviado también, por hacer también alguna vez parte del Innovators Team. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que escuchen este episodio para decir, oiga, venga, me gustaría que de pronto una entidad pública, que sería maravilloso, como, venga, invitemos a Jorge a hablar, que estoy seguro que no vas a decir que no? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues, Santi, yo procuro de vez en cuando hacer publicaciones sobre referencias de libros o de temas que me apasionan o que voy conociendo, que voy tratando de entender en mi perfil de LinkedIn. Entonces, pues si en el video colocas Ahí lo el ponemos. link, magnífico, ahí procuro cada semana escribir algo de lo que participo, de lo que se aporta al ecosistema de innovación, de algún libro. Últimamente estoy súper apasionado con el tema de la creatividad porque creo que es algo, creo que la facultad humana que más está ralentizando con el uso de las herramientas digitales es la creatividad. Entonces, pues llevo ya bastantes meses estudiando cómo aportar a que la creatividad vuelva a tomar la relevancia que tiene. No solo para las profesiones artísticas, sino para todas las profesiones. Para Porque la humanidad, miércoles. Ah, para la humanidad. total. Bueno, ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe. Y si les gustó este episodio, aprendieron algo, por favor, vayan al perfil de Jorge, que se los vamos a dejar acá abajo en la descripción. Y envíenle un mensaje de agradecimiento y si tienen alguna pregunta también. Recuerden que esto, nosotros, como lo decíamos, es un homenaje. Por favor, algo que me hace muy feliz es que varios líderes de innovación, el otro día llegué a una reunión y me dijeron, oigan, somos fans de Remando en Arequipe, nos ayudó a resolver tal cosa. Eso es el objetivo. Entonces, si lo comparten con sus equipos, también le pueden usar de puya ahí con algunos equipos resistentes de, oiga, vea, escuche esto, y muy probablemente va a iniciar esos procesos de transformación. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Vale, Santi, muchas gracias por la invitación.